Buenos días, mi nombre es Angélica Montero y a continuación les voy a dar una breve explicación acerca de los principios del derecho laboral. Es importante mencionar que algunos de los principios no están mencionados de manera expresa en los artículos. Sin embargo, en la reforma al Código de Trabajo de la Ley 9363, en el numeral 422, encontramos algunos expresamente, como es el prooperario, el indubio prooperario, norma más favorable y condición más beneficiosa, e implícitamente la primacía de la verdad real. Para empezar, el principio prooperario o protector es el estrella o más importante que da su esencia al derecho laboral. Quiebra el principio de igualdad en cuanto el derecho laboral lo amerita, siendo que las relaciones que se dan son desiguales. Entonces, más bien a través de este principio se busca protección para la parte más débil para lograr igualdad sustantiva entre las partes. O sea que hace un recorrido desde la desigualdad hacia una relación laboral con igualdad. Se divide en tres subprincipios importantes: el indubio prooperario, la regla de la norma más favorable y la regla de la condición más beneficiosa. En cuanto al principio indubio prooperario, se da cuando estamos ante una pluralidad de posibles interpretaciones de la norma. Este principio nos guiará en su esencia de la regla hermenéutica jurídico-laboral para aplicar la interpretación que brinde mayor beneficio al trabajador. O sea, no podemos traerlo a interpretación cuando el sentido de la norma es unívoco, sería contrariar la actividad del legislador. En cuanto al segundo subprincipio, que es la regla de la norma más favorable, presupone la existencia de dos o más normas vigentes cuya aplicación preferente se discute. Se trata de un trabajo de selección entre varias, donde se rompe la jerarquía de fuentes propuesta por Kelsen, ya que la aplicación será la que contenga disposiciones más favorables para el trabajador. Solo se vería atenuada al enfrentarse ante leyes de orden público que imperan en el ordenamiento jurídico. En este tercer subprincipio se supone la existencia de una situación concreta anteriormente reconocida, o sea, vamos despejando aquellas que disminuyan el mayor beneficio al trabajador. Y podemos mencionar tres situaciones: norma aplicable a una situación concreta entre varias posibles, en cuyo caso estaríamos ante la regla de la norma más beneficiosa o favorable. En consecuencia, se aplicaría la norma que más beneficios proporcione. Número 2. Situación general de hecho o de derecho, para todos los trabajadores o para los de una misma profesión. Esta situación sería una consecuencia de la eficacia de la costumbre o del uso como fuentes del derecho. Sería, en realidad, la misma situación anterior. Y C. Situación particular de hecho, voluntariamente otorgada por la empresa o de derecho concedida por la ley anterior. Aquí cabría que atender el contenido de la norma en comparación con la situación particular. De nuevo, tenemos un problema de valoración ante la protección de una situación particular frente a situaciones colectivas. Principio de irrenunciabilidad. Consiste en establecer la imposibilidad jurídica que tiene el trabajador de privarse voluntariamente de las ventajas concedidas por el derecho laboral en beneficio propio. Se da claramente una limitación de la autonomía de la voluntad en materia de estos derechos laborales, distinto a derecho civil, ya que constituyen, como nos informa el artículo 21 del Código de Trabajo, un contenido mínimo a respetar que deben entenderse contenidos en todos los contratos de trabajo. Ejemplos: el salario mínimo, vacaciones, jornada máxima, descanso semanal, etc. El principio de continuidad. Su finalidad es prolongar el contrato de trabajo el mayor tiempo posible, esto por estar en juego la subsistencia del trabajador. La rama jurídica del trabajo prefiere los contratos de duración indefinida, sin fecha de terminación. Existiendo dudas sobre el plazo, el convenio devendrá en indeterminado. Siendo permanente el carácter del servicio a prestar, no es dable pactar un tiempo determinado. Si el acuerdo a término fijo llega a expirar con persistencia de las causas de origen, el contrato se tornará indefinido. Artículos a revisar del Código de Trabajo serían el 26, 30C y 31. En cuanto al principio de primacía de la realidad, lo importante es atenerse a las circunstancias de trabajo reales. El principio autoriza al operario jurídico a profundizar en el contexto y determinar lo correspondiente, ello incluso por sobre los acuerdos formales. Entre hechos y documentos se imponen los primeros. En caso de darse este tipo de discordias, entonces la opción es por lo fáctico, se busca la verdad real.
Principio de razonabilidad. Se trata de un instrumento orientador para los dos, empleador y trabajador. Así disfrutarán de compatibilidad y actuaciones coherentes sin incurrir en conductas que evidencien un abuso por parte de potestades del empleador respecto de los derechos y libertades del trabajador. Por ejemplo, en casos de despido encubierto, tiene como finalidad disminuir estos casos en que los empleadores despiden a la persona sin documentar el despido, para luego atribuir abandono del trabajo y no pagar las prestaciones. El principio de buena fe. Este postulado general refiere a un honesto y escrupuloso cumplimiento de sus deberes por ambas partes. Por ejemplo, poner empeño en las tareas, abstención de actos que puedan resultar perjudiciales, cuidar los bienes como un buen padre de familia, observar buenas costumbres durante la jornada e inhibirse de caer en competencia desleal. Ahora nos preguntamos cómo se relacionan los principios. Pues se relacionan de una manera funcional. Número 1. En la función informadora, en la medida en que inspiran al legislador, sirviendo como base al ordenamiento jurídico. Número 2. En su función normativa, ya que actúan como fuente supletoria en caso de ausencia de la ley, o sea, integran el derecho. Y número 3. La función interpretadora, cuando operan como criterio orientador del juez o del intérprete. Guía al intérprete en el momento de aplicar la ley.